Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Urban Tecno, soy Rubén Ulloa y vamos a hacer el análisis de la versión reducida del ZT Axon, en concreto el ZT Axon Mini, el dispositivo de gama media, un poquito contenido en precio y especificaciones y tamaño de la marca china. Lo cierto es que el primer punto que podemos ver diferente en este terminal respecto a otros que nos puede ofrecer la competencia, más o menos con este precio, es el diseño, por donde nos gusta empezar. Además, quizás es el apartado más diferenciador que podemos encontrar. Tenemos unos acabados metálicos, lo cierto es que quedan bastante bien por general. Tiene unos pequeños detalles en la zona superior e inferior de la tapa trasera, así imitando el cuero, que quizás a muchos usuarios no le acaben de gustar. A mí no me convence mucho, pero lo cierto es que sí que es un toque diferente. Veremos al final qué hace ZTE, si sigue con esta línea de diseño, si la cambia, pero por lo menos están intentando dar un paso hacia ser reconocible, ser una marca, crear una imagen de marca, con lo cual a mí este tipo de cosas siempre las valoro. Es normal fallar un poco al principio y después reconducirse hacia otros caminos parecidos, con lo cual si empiezan por ahí está bien. La parte frontal tampoco es la más bonita del mundo, pero sí que tiene un par de detalles diferentes. El acabado de los altavoces es un poquito más raro de lo que solemos ver, unos acabados triangulados bastante bonitos, y la pantalla tiene un pequeño bisel en las zonas laterales que lo hace cómodo de usar y bastante suave, así que bueno, por ese lado bastante contento con el diseño, quizás mejorable, pero sí que es cierto que a nivel de acabados y a nivel de calidad de materiales está muy bien, con lo cual bueno, por ese punto bastante contento con el terminal. Es un dispositivo más o menos contenido en tamaño, muy finito, con lo cual se agradece bastante llevarlo, y muy compacto tanto en grosor como en el ancho. Estamos hablando de 5,2 pulgadas de pantalla, y lo cierto es que el chasis del dispositivo en general funciona muy bien, es muy cómodo de usar, un poquito resbaladizo si lo usáis con una mano, así que bueno, mucho cuidado en ese sentido. Estamos hablando de las 5,2 pulgadas, resolución Full HD y la tecnología Super AMOLED. Super AMOLED, como casi siempre, nos ofrece colores muy intensos. Lo cierto es que la saturación está más o menos controlada, pese a ser un tipo de panel que ya sabemos que a veces se dispara un poco en ese sentido. Un nivel de brillo mejorable, pero que funciona bastante bien en general en la mayor parte de situaciones que podemos encontrar. Unos ángulos de visión muy buenos, una respuesta táctil más que sobresaliente. Lo cierto es que en ese sentido muy bien. Simplemente en algún caso, solo pasando el dedo lo mínimo ya reconoce la pulsación, con lo cual en algunos puntos bastante bien. Y por último tenemos unos negros muy puros, por eso de ser Super AMOLED, que lo cierto es que pueden mejorar un poco la eficiencia energética. No sé si aquí lo conseguimos o no, ya hablaremos de la batería un poquito más adelante, pero en general el dispositivo me ha dejado muy contento. La pantalla funciona realmente bien. El siguiente apartado es seguir un poco con el hardware, ¿no? Hablamos de un procesador Snapdragon 616, es la primera vez que pruebo este procesador, lo tengo que reconocer, con 3 GB de RAM, procesador que tiene 8 núcleos, 4 de alta eficiencia y 4 de potencia, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que me ha dejado un poco frío, no sé si por la optimización de ZTE o si porque el dispositivo, o sea, porque al procesador le falta un poco de potencia. Desde mi punto de vista, el terminal en general, para las acciones del día a día, para las más normales, debería mejorar un poquito. Estamos hablando de que tenemos un lag continuo en prácticamente cualquiera de las acciones. Abrimos una aplicación, tenemos que esperar, cambiamos de una aplicación a otra, tenemos que esperar, abrimos el teclado, tenemos que esperar. No sé si es por el procesador, supongo que no, porque he probado el 615 en bastantes dispositivos y funciona muy bien. Aquí tengo este pequeño desencuentro entre potencia y rendimiento, no sé muy bien qué es, pero creo que es rendimiento y creo que viene un poquito por el apartado siguiente. Estamos hablando de Android 5.1 Lollipop. Hasta aquí debería ir todo correcto. Lo que pasa es que encuentro una capa de personalización de ZTE muy agresiva, una capa de personalización, si me permitís un poco la palabra, muy asiática, con muchos cambios sobre Android stock, y yo creo que al final los fabricantes, si no consiguen optimizar mucho esta experiencia, es algo negativo. Android está muy optimizado, pero en el momento en el que tocas algo, ha quedado muy claro que incluso grandes fabricantes con un volumen de ventas altísimo y con muchísimos ingenieros de software no han sido capaces de llegar al rendimiento que ofrecen los dispositivos Nexus o que ofrecen algunos dispositivos con la experiencia de Android Stock. Y aquí tenemos otro ejemplo claro más. La capa a lo mejor está bien, puede tener cosas positivas, puede tener cosas negativas, lo que está claro es que el rendimiento que ofrece no es todo lo correcto que debería ser. Cualquier cosa que tenga que ver con Android Stock, aquí olvidaros. Los menús son completamente diferentes, la barra de notificaciones es completamente diferente. Por cierto, no podemos interactuar con las notificaciones, no podemos archivar un email que sea de publicidad, que nos llegue, tenemos que entrar en la aplicación y archivarlo, no podemos leer
los mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea cuando tenemos más de 2 o 3 mensajes, lo típico de que se agrupan, no puedes desplazarlos, no puedes abrirlos. La verdad es que en ese sentido, algo que desde mi punto de vista habría que mejorarlo. Lo cierto es que, bueno, el software para mí es de lo peor. La capa de personalización no es mala, pero tiene unos detalles que para mí alejan mucho la experiencia que sería correcta de Android Stock, y eso para mí es completamente negativo. Cuando hablamos de cámaras, tenemos dos cámaras, una trasera de 13 megapíxeles, una frontal de 2 megapíxeles. Ninguna de las dos me ha gustado. La de 13 megapíxeles en condiciones de buena luz funciona correctamente, pero en el momento en el que bajamos un poco la luz le falta nitidez, le falta velocidad de enfoque. Estamos hablando de 300 euros y hay otros dispositivos de precios similares que me han ofrecido mejores experiencias. No es una mala cámara, lo cierto es que tampoco es una cámara horrible, no salvará la típica situación del día a día, pero hay otros terminales que han presentado otras marcas cercanas a los 300 euros, BQ, Motorola, incluso puede que algún Samsung o algún LG que están funcionando mejor, y yo creo que esto es un pequeño problema para ZTE. Si hablamos de su mercado propio, Xiaomi tiene terminales, o Honor, Huawei tiene terminales que por 300 euros están funcionando bastante mejor a nivel de cámara. La delantera 2 megapíxeles, tampoco ningunos alardes ni nada que podamos destacar en exceso. Por último, hablar un poquito de la batería y un poquito también de las sensaciones que me ha dado el terminal y de algún extra que tiene. Lo primero, la batería. Estamos hablando de 2800 mAh, 5,2 pulgadas, Full HD, Super AMOLED, un procesador con 8 núcleos, 4 específicos para eficiencia, y lo cierto es que de primeras podíamos pensar que la batería va a estar bien. Nos va a cumplir. Un usuario exigente como puedo ser yo, con varias cuentas de correo, con revisión constante de aplicaciones de mensajería, de bastantes horas de navegación, lo cierto es que me da un día, no sé cuántas horas de pantalla porque la personalización del fabricante no lo pone y no me he querido descargar ninguna aplicación de monitorización de batería, porque nunca sabes si consumen más de lo que aportan, con lo cual tampoco quería ensuciar ese aspecto. A mí me da igual si son 3, si son 4 horas, yo sé que más o menos hago entre 3 horas y media y 4 horas al día, con lo cual en ese sentido me ha dado para más o menos sin ningún problema para llegar al final del día, así que para que tengáis una pequeña referencia de lo que estamos hablando. Más de eso nada, y en general más o menos contento. Sí que es cierto que si subes el brillo y le pides un poquito al terminal, la batería también baja bastante, porque los 4 procesadores de potencia del dispositivo tengo claro que consumen mucho más. Por último, añadir el punto, quizás la guinda de este terminal, que es el lector de huellas. Tiene un lector de huellas en la parte trasera. Podemos añadir hasta 5 huellas diferentes. Bueno, digamos que funciona bastante bien. Para aportar un poquito más de rapidez, la huella del dedo índice de la mano derecha le he añadido en 3 posiciones diferentes, y el dedo índice de la mano izquierda le he añadido en 2 posiciones, con lo cual al final siempre he ganado un poquito más de precisión, he ganado diferentes posiciones dentro del recuadro, porque el recuadro es mucho más pequeño que la yema del dedo. Así que en ese sentido he conseguido una experiencia un poquito más rápida. Con una sola lectura, más o menos bien, con más de 1, 2, 3 lecturas, en ese sentido no he tenido ningún problema. A veces falla, como supongo que la mayor parte de sensores dactilares de precios similares a este, pero en este sentido bastante cómodo. Sí que es muy interesante que los fabricantes se apuesten por esto en la gama media, y aquí ZTE lo ha hecho con su Axon Mini. Me parece un muy buen camino para mejorar la seguridad sin tampoco buscar cosas excesivamente complicadas. Aquí ZTE lo ha hecho, y yo creo que lo ha hecho lo suficientemente bien como para valorarlo positivamente. Ahora ya nos queda para acabar un poco la valoración global del dispositivo. Yo tengo un dispositivo de gama alta de prácticamente 6 pulgadas, Android también, y en ese sentido sí que he notado beneficios al usar este ZTE. Es un dispositivo muy compacto, es un dispositivo bastante ligero para el tamaño que tiene, es un dispositivo que en general es cómodo de usar, un poquito resbaladizo, pero tampoco nos tenemos que asustar por eso. La pantalla funciona bien, la batería es suficiente, el rendimiento es quizás, junto con el software, es que la palabra rendimiento en este sentido me deja un poco mal sabor de boca decirlo, porque tengo claro que el Snapdragon 616 funciona bien. Lo que pasa es que yo creo que es un poquito tema de optimización del dispositivo y del tema de optimización entre dispositivo y la capa de personalización. Por cierto, la capa de personalización tiene un gestor de energía súper agresivo, que prácticamente cualquier aplicación está activada por defecto, como aplicaciones que se desconectan en el momento en el que llevan un rato cerradas,
prácticamente ninguna aplicación se inicia cuando se enciende el terminal, con lo cual tú puedes estar con el teléfono, lo enciendes, lo tienes 5 horas en el bolsillo, no te llega ningún mensaje, no te llega ningún email, no te llega prácticamente nada, y en cuanto lo coges, los desbloqueas, él solo empieza a actualizar. Fue una sensación un poco rara que me haya pasado esto, no me había pasado con ningún terminal. Es cierto que suelo probar bastantes terminales con Android, tampoco muchos, pero sí que suelo probar un par de ellos al mes. No me había pasado nunca con ningún dispositivo. Hace mucho tiempo que no pruebo nada de ZTE, de Huawei o de Honor, que son los que más hacen este tipo de cosas, con lo cual tampoco puedo dar una valoración exacta sobre lo que pasa. Pero sí que es cierto que aquí he notado esto. Hemos hablado directamente con ZTE, nos han comentado que en la versión comercial esto está corregido, de primeras viene desactivado. Yo lo tenía que comentar porque no sé, supongo que dependerá un poco del stock que haya en diferentes puntos del mercado, con lo cual creo que era bueno comentarlo. Se puede desactivar, más o menos desactivas, hay que desactivar 2 puntos, cualquier cosa. Os podéis poner en contacto con el servicio técnico de ZTE, que a nosotros nos han atendido de maravilla y harán lo mismo con vosotros. Hasta aquí este ZTE Axon Mini. Lo cierto es que es un terminal que me ha gustado, tiene una buena pantalla, una batería suficiente, unos pequeños puntos en el software mejorables y un precio de 300 euros, con lo cual creo que alguien que busque un buen diseño, una cámara suficiente, una buena pantalla y sobre todo un terminal bastante compacto y con un diseño un poquito diferente a lo que hemos visto, es un terminal muy recomendable. Hasta aquí el análisis en Urban Tecno de este ZTE Axon Mini. Espero que os haya gustado, no olvidéis en dar a me gusta, suscribiros y hasta el próximo vídeo.